Queridas amigas y amigos del blog El Santo Nombre, hermanas y hermanos de la fraternidad del Santo Nombre. Con alegría estamos nuevamente juntos para compartir ahora una respuesta a una consulta que ha llegado, que es muy interesante, muy necesaria, nos parece, más aún en el marco de nuestra preparación para el día de Pentecostés. Ustedes saben que la liturgia, los momentos litúrgicos del calendario, pueden ser aprovechados si uno intenta llevarlos bien al interior. Ejercer esa liturgia o sumar nuestro corazón al tempo litúrgico puede sernos de mucha utilidad cuando queremos profundizar, bucear hondo en el significado de las distintas festividades, celebraciones o menciones que el calendario anual nos va proponiendo. Si uno se acerca a estos hechos, a estas celebraciones litúrgicas, con una mirada muy exterior o muy superficial, va a encontrar año tras año una mera repetición. Una repetición de lecturas, una repetición de reuniones, hasta de palabras, pero es necesario ir más atrás y más profundo. ¿Cuál es el sentido profundo cuando se habla de la resurrección, así como hemos hablado de la pasión, antes del nacimiento, y ahora que nos acercamos a ese día tan particular del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, que es la manifestación de la gracia más evidente, ¿no?, a la que podemos tener acceso cuando en cierto modo somos influidos, inspirados y ojalá algún día todos tomados por el Espíritu Santo. Bueno, les decía, en ese contexto, llegó una consulta donde se nos decía, bueno, esto de la confianza en la providencia, que se menciona con mucha frecuencia en el blog, y más aún en uno de los últimos textos. ¿Cómo hacemos para confiar? Porque no es cosa sencilla. Entonces, lo que nos proponemos ahora, lo más brevemente posible, es simplemente compartir una experiencia que podríamos llamar razones para la confianza o motivos para confiar en ti, refiriéndonos a Dios, a la divinidad. Ustedes saben que a lo largo del tiempo, de la historia de la espiritualidad, las personas, que somos todas muy diferentes, abordamos las cuestiones del espíritu, las cuestiones de lo divino, desde distintos modelos, desde distintas concepciones, y entonces las razones que alguien tiene para confiar pueden ser diferentes de las propias. En nuestro caso, y es algo que quizás viene influido por fenomenología, y que yo recomiendo, lógicamente en base a la propia experiencia, es necesario que el intelecto, y cuando uso esta palabra me estoy refiriendo a ella no tanto en el sentido de filocalía, sino en el sentido más actual de raciocinio, que los razonamientos, la intelequia, no contradiga lo que el corazón siente. La mente tiene que sumarse a lo que el corazón siente con sus propios modos, en su propio idioma. Esto, por supuesto, no es nuevo. Se lo ha llamado también
compatibilizar la razón y la fe, podría ser un modo de aunar estas cuestiones. Porque de otra manera, si el corazón se enciende, y eso está muy bien, y surge la devoción, la unción, el deseo de vivir litúrgicamente cada momento del cotidiano, etc. Si eso ocurre, está muy bien, pero ¿qué pasa? El cambio constante de las circunstancias de fuera y de dentro produce que esto sea oscilante. Entonces, cuando estamos en un periodo de baja o de sequedad, como han llamado los santos, cuando el corazón se nos enfría, si el intelecto no está muy profundamente arraigado en una comprensión verdadera, se desequilibra y se deja influir fácilmente por los estímulos actuales de la cultura que, por supuesto, nos dejan bien lejos de lo que pretendemos, que es la paz del corazón. Los estímulos actuales parecen perfectamente orquestados para alejarnos de lo que nos lleva a una necesidad cada vez menor de cosas, alejarnos de la independencia interior. Por el contrario, todo tiende a generarnos nuevas dependencias de objetos, de situaciones, de personas y demás. Si la garganta andaba con problemas en verano, se imaginan ahora en invierno aquí. Si nosotros salimos, en este caso al campo, ustedes van al patio, a una plaza, a un parque. El otro día iba con una amiga en medio de la ciudad, de una ciudad muy populosa, en un parque bien metido en el medio de la ciudad. En sus bordes todo era bullicio, ¿no? Y un frenesí, autos, bocinas, gente apresurada. Pero allí era como un pequeño ámbito más silencioso, más recogido. Y por supuesto estaba la naturaleza allí. Allí sí había muchos árboles, pasto, tierra, se veían los pajaritos. Y era mucho más fácil, empezando por lo natural, tomar contacto con lo sagrado, que después podemos hacer girar esa mirada y depositarla sobre la ciudad ruidosa. Pero si antes no estamos bien anclados en lo luminoso, en esa especie de resplandor que nos da la gracia, no podemos trasladar a la mirada y transfigurar el mundo con nuestra conducta. Entonces les decía, si uno sale al patio, va al parque o se pone en contacto con lo natural, lo primero que nos ocurre es que podemos observar la belleza. Ponemos un poco de atención y aparece la belleza. Entonces uno toma un arbolito, lo mira bien, lo atiende, ve la textura de sus hojas o la belleza de sus flores, el verde de su tallo, esas múltiples conexiones, ¿no?, que tienen las plantas. Y cuando uno atiende con cierta conciencia, valga la redundancia, con atención, cuando uno atiende atentamente, la belleza se destaca. Y también aparece una sensación, yo no sé cómo llamarla, de providencia, porque uno advierte que esta plantita ha necesitado estar bien cimentada en el suelo, en una tierra que está especialmente preparada para ella, que tiene una dureza pero a la vez una blandura que permite el crecimiento de la planta,
y las raíces que se hunden hondo, absorbiendo nutrientes, minerales, y la luz del sol que nutre, por supuesto, la humedad ambiente y demás cuestiones que todos sabemos y que ya hemos hablado otras veces. Esto es providencia. Esto no es biología. O mejor dicho, no lo vemos aquí tan solo desde el punto de vista de la biología, de la botánica. No, esto es providencia. Todo está preparado en todos los órdenes de la vida, por ejemplo, en este planeta, todo está preparado para que ocurra lo que va ocurriendo. El problema siempre es que damos por sentadas las cosas y nos dormimos a tal punto a esta acción providencial continuada, constante, incesante, que lo extraordinario de lo ordinario nos queda totalmente velado, oculto. Voy a dar un rodeo, ¿no? Voy a dar un rodeo. Imaginen ustedes que salen de su casa en la ciudad y se dirigen a la panadería, ¿no? Van a la panadería y en el momento en que tienen que pagar, les aparecen los billetes en la mano, ¿no? Qué curioso, ¿no? Me aparecen los billetes, pago, me llevo el pan. Me voy hacia la calle para ver si aparece un taxi y el taxi aparece y ya se abre la puerta y me subo al taxi y voy a mi destino. Y en ese nuevo destino, apenas me aparco, ya me abren la puerta y me dicen, venga, pase, ¿no? Imagínense este tipo de películas mágicas, ¿no? Donde el personaje, el protagonista, empieza a ver una serie de hechos sobrenaturales, mágicos o inexplicables que le favorecen su andar. Esto es muy propio también de películas con epopeyas, con grandes gestas heroicas o épicas, donde el héroe, el personaje central, se ve favorecido por las fuerzas extraordinarias que lo guían hacia su destino, hacia el supremo designio, para lo cual él vino al mundo. Entonces, en una película nosotros vamos viendo estos hechos mágicos, y si esto nos ocurriera, ¿no? Esto de que aparecen los billetes de repente, que todo se va sincronizando de manera perfecta, nosotros, ¿qué nos ocurriría a nosotros? Inmediatamente empezaríamos a buscar la presencia de dónde viene esta cuestión, esta fuerza sobrenatural y misteriosa que produce esta serie de acontecimientos. Hasta allí. Nuestra vida cotidiana es mucho más extraordinaria y mágica y sobrenatural, usen la palabra que les guste, mucho más que el ejemplo que he dado. Muchísimo más. Pero nos hemos acostumbrado a eso y pasamos por alto la serie de acontecimientos extraordinarios que nos hacen evidente la presencia de la providencia, de una fuerza sobrenatural inconmensurable que va desplegando la vida y nos permite vivirla. Y para esto hace falta un alto, como siempre insistimos, un detenimiento importante, porque no vamos a limpiar nuestra mirada de las cataratas del aburrimiento, ¿no? De ese velo opaco que nos hace ver como muy ordinario lo que es absolutamente extraordinario. Fíjense ustedes, hagamos un breve repaso, porque no tengo otro elemento en el cual fundo, en el cual pueda fundar mi fe. Mi fe parte de allí. Hay gente que, ustedes leen Filocalía o en la historia de los santos, por ejemplo, hay gente que dice, mis motivos para confiar en Dios son la Sagrada Escritura, y está muy bien, y te dicen, en tal versículo se dice tal cosa, en tal otra, y en virtud de esa fe a la palabra de Dios allí expresada,
esa persona encuentra un remanso de confianza y, como los santos nos han mostrado, son capaces de ser coherentes con esa fe. En nuestro caso, gente de esta época, formada de otro modo, lo que principia el fundamento de la confianza es la observación de la maravilla sobrenatural en la cual vivimos. Después, la Sagrada Escritura viene a apoyar, a hacernos una guía, a direccionar el trabajo interior, ¿no? Nos viene a iluminar cosas que permanecen oscuras. Así es en nuestro caso. Entonces la Tierra, el planeta que gira, que como ustedes saben está recubierto de una corteza de tierra, y viene a resultar que esa tierra, el suelo, el polvo de la tierra, que al humedecerse se hace barro, este suelo está preparado exactamente con un grado de blandura y de dureza, por ejemplo, para que puedan germinar las semillas. Semillas que ya traen inscripta en su interior la característica de esa planta y de esa otra. Y entonces tomamos conciencia de que pisamos el suelo, de que estamos sostenidos allí, y cuando nos acercamos al arroyo y tomamos conciencia del agua y de que tiene la composición exacta de este elemento y este otro que benefician al cuerpo y lo sostienen vivo, cuando nos explican los científicos que la composición de la atmósfera es exactamente la necesaria, ¿no? Que si se le cambia un poquito la cantidad de oxígeno, de cantidad de esto otro y esto otro, sonamos, no podemos vivir. Se nos explica, merced a algo que se ha llamado el principio antrópico en ciencia, que el planeta se encuentra a la distancia exacta del Sol. Unos miles de kilómetros o cientos de miles más acá y ya nos quemamos. Un poco más allá y ya se enfría el planeta irrevocablemente. Que el planeta, además, debido a la vida orgánica, ha generado una capa protectora contra los rayos nocivos del Sol, que producirían la muerte en poco tiempo de todos los seres vivientes. Es decir, hay tantos factores milimétricamente ajustados para que estemos aquí, para que estemos vivos aquí. Tantos factores. Como a mí esto me gusta mucho, yo me alargo. Lo que pasa es que ustedes ya han entendido el concepto, no hace falta alargarse, ¿no? Pero la recomendación, por una parte, es permanecer atentos a la cantidad de providencias, en base a las cuales nuestra vida cotidiana, más común y ordinaria, está sostenida. Si nos metemos con lo endocrino, con el funcionamiento corporal, eso es belleza y maravilla. Es increíble, es increíble. La circulación de la sangre, ese fuelle que es el diafragma, ¿no? Que se baja haciendo espacio, dejando vacío el recinto de los pulmones, y entonces la atmósfera que está fuera del cuerpo se mete para adentro porque encontró un vacío. Y esto el diafragma lo hace tantas veces como sabemos por día. Y esa atmósfera procesada en esa suave tela de los pulmones nos lleva el oxígeno a la sangre. Y esa sangre va al cerebro y va a todas partes y nos permite ahora estar hablando. Eso es mucho más extraordinario que si vamos a la panadería y nos aparecen unos billetes en la mano materializados de repente. ¿No les parece? Es muy extraordinario.
Ni que hablar si nos ponemos en comunión con otra persona. Si alguna vez nos sentamos cara a cara, y como alguna ejercitación que se hace en alguno de los retiros, nos ponemos simplemente en silencio a contemplar la mirada del otro. Cosa harto difícil, ¿no? Por el funcionamiento mental y demás. Si ustedes se sientan con algún ser querido, con alguien con quien sientan confianza, y se miran calladamente a los ojos, unos pocos minutos, 5 minutos, que les van a parecer muchísimo espacio de tiempo. Y uno descubre, después que los pensamientos más superficiales se corren a un costado, uno descubre una profundidad en la mirada del otro, en otras palabras, una vida secreta, misteriosa, que alienta desde detrás de esa mirada, que es algo que hay que vivir. Es extraordinario. La vida humana es un fenómeno absolutamente extraordinario. Entonces, a ver, perdonen, voy a ver si puedo. Espero haberles aliviado el sonido. Es tan extraordinaria la vida humana. Entonces yo les hablaba de esa mirada, de ese contacto, y de una percepción íntima y silente de un misterio que uno adivina en la mirada del otro. Ni que hablar si nos vamos a la noche, al campo, como aquí, y salimos a ver las estrellas. Ni que hablar. Y si uno se acuesta en el pasto boca arriba, en verano les recomiendo, y se queda unos minutos también, siempre el silencio es necesario, ¿eh? Fíjense, siempre es necesario el silencio. Y uno se acuesta boca arriba y mira esas estrellas y las mira a los ojos, en el sentido de permanecer mirando más o menos fijamente un cúmulo de estrellas o una en particular. Empieza a advenir, a surgir en nosotros una conciencia de lo luminoso, ¿no? De lo sagrado. Una sobrenaturalidad se posa sobre lo natural y nos deja embelesados. ¿No es cierto que si miramos un rato el cielo, quedamos enamorados de esa joya, de esa belleza indescriptible, que a la vez nos está hablando de otra cosa? Porque acá el asunto de recorrer con una mirada despierta todos estos fenómenos, acá el asunto es que esto nos habla del Creador, nos habla del no manifiesto, es decir, de aquel que no es visible explícitamente, sino a través de sus obras. Y estas obras, que nos dejan absolutamente asombrados, embelesados, maravillados, estas obras no están hechas sin tino, sino que son tacto, precisión, maestría pura, concatenadas unas creaciones con otras, unas formas con otras, van irradiando un destino, un rumbo de los acontecimientos. Y he aquí algo importante que forma parte quizás de una sugerencia práctica. Esta providencia que se va desplegando en cada instante toca, forma, moldea nuestra propia vida. ¿Cómo lo podemos verificar para que no quede ahí como un discurso más o menos interesante, ¿no? Hay un ejercicio muy sencillo y que impacta. A veces nos sorprende la evidencia misma y otras veces, como lo hemos dado por sentado a todo, tenemos que ejercitarnos un tanto. La práctica consiste en esto. A ver,
¿Has tenido una alegría importante estos últimos días? ¿Sí? ¿Te has alegrado de tal cosa o de tal otra? ¿O el último mes? Alguna alegría has tenido, ¿verdad? Bueno, vete para atrás. Haz un pequeño ejercicio de la memoria. ¿Cómo es que llegó a suceder este evento del cual te has alegrado días atrás? ¿Qué serie de causas aparentes se fueron hilvanando para que esto ocurriera? Y te das cuenta que si hace 15 años, hace 20 años, o hace el número de años que quieran, no hubiera pasado tal cosa, no podría haber sucedido este evento, ¿no? Desde el punto de vista de la causa-efecto, desde el modo en que nuestra mente más o menos logra organizar el caos de la experiencia, venimos a encontrar que todo estaba, por así decir, previsto. Todo estaba previsto. Y te has lamentado en aquella ocasión de lo que ocurría, y hoy, 15 años después, humildemente agradeces. Y dices, oh bendita providencia, que hiciste aquello que hoy permite esto. Nuestra vida, el tejido, la trama, la textura de nuestra vida está tejida de providencia. No hay un solo hilo, un solo nudo, una sola puntada que no haya sido hecha por ese extraordinario artífice, maestro de los maestros, que es el Creador. Cuando esto se profundiza un poco, cuando permanecemos atentos a estas cosas, el decir Dios es bueno, el Creador te ama, el Padre todo lo hace para nuestro bien, o como decía Juliana de Norwich, todo estará bien, todo estará bien. Empiezan a ser para nosotros una experiencia fundante de la fe, fundante de la confianza. Y no frases, conceptos, qué interesante. Entonces, allí es cuando el abandono en la divina providencia empieza a ser real y podemos recostarnos, ¿no? Recostarnos en ese sillón de sus manos amorosas. Porque uno no se puede apoyar en conceptos, sino en experiencias. Y el concepto, la organización intelectual de la experiencia, forma parte, está bien, pero no puede ser todo. Nuestra fe, mientras sea solo mental, no nos va a servir de descanso. Pero necesitamos de la coherencia intelectual, de la comprensión profunda, para que podamos luego encarnar esta confianza y esta fe en el corazón. Entonces, una tarea recomendada, si tienen ganas, por supuesto, es tomar 1, 2, 3 hechos de la vida favorables, alegres, que a ustedes los hayan acercado a una cierta plenitud o un cierto encaje, ¿no? Cuando uno dice, qué bueno que ha ocurrido esto en mi vida. Y rastrear hacia atrás, hacia ese pasado memorioso, cómo la providencia fue la que tejió, hilvanó la sucesión de los hechos para ese punto. Del mismo modo, ocurren dos cosas, que pueden estar pasando en nuestra vida acontecimientos que no son satisfactorios, que nos parecen oscuros, duros, etc. Y ahí es cuando es necesario estar muy alerta a esto que comentamos. Porque no tengamos duda que el infortunio de hoy, el aparente infortunio, lo que al ir contra nuestros deseos del momento nos parece insatisfactorio, no tengamos dudas de que eso es parte del tejido del bien futuro. No hay duda de eso, pero hay que ponerse atento a la propia vida,
revisar la mano amorosa de Dios en la propia biografía. No tengamos dudas de eso. Busquemos la verificación interior. ¿Qué otra cosa había que me vino recién en relación a esto mismo? No sé si era esto, pero cualquier incertidumbre que tengamos, cualquier nubarrón a futuro que no sepamos cómo resolver, ahí mismo hay que permanecer en esa confianza. Con este andamiaje, acercarnos a la Sagrada Escritura, bucear en ella, buscando no solo lo literal, no solo lo histórico, no solo lo moral, sino también abriendo el corazón a esa especie de emanación simbólica que nos permite la lectio divina, ¿no? El acercarnos a la Sagrada Escritura con actitud orante, en el Evangelio del día o en otro de los libros sagrados que a nosotros nos resulta entrañable, apoyarnos ahí y ver también en la historia de los pueblos que se relata en la Biblia, esa providencia allí descrita de un modo a la manera de las grandes gestas, ¿no? De la épica histórica, de las grandes batallas, del sino de los pueblos. Bien, eso mismo, bajarlo a la vida individual, a nuestra persona. Entonces nos apoyamos como si fuera con más soporte, nos sirve de soporte la Sagrada Escritura. Bien, a ver, ahí hicimos una aproximación, a ver si tenemos algún elemento más. No, si no vamos a mezclar temas. Yo creo que ahí estamos. Volvemos siempre a un punto clave. Si nosotros queremos la paz del corazón, necesitamos la percepción de la presencia divina. Para percibir la presencia divina en todo y en todas las cosas, necesitamos el silencio, un cierto silencio. Para que este silencio se produzca, necesitamos detenernos, frecuentes stops, frecuentes altos en nuestro trajín cotidiano, sea mediante la invocación del santo nombre de Jesús, sea mediante un momento de meditación o una simple parada en el caminar en una esquina, ¿no? Esperando el semáforo, también puede ser. O cuando vamos a tomar un café, un mate, o en la transición entre las diferentes actividades, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es periódicamente detenernos, porque esto nos permite que aflore la intención de poner atención en el presente, en ese único instante donde la providencia se está desplegando allí mismo a nuestros ojos, ante nuestra vista. Cuando nos acostumbramos con cierta frecuencia a estos detenimientos, también nos acostumbramos a recostarnos en el presente, en lo que está ocurriendo ahora. Y como siempre decimos, responder a ese acontecimiento con lo mejor que tenemos. Eso es todo, esa es toda nuestra tarea, con nuestras mejores luces, con lo mejor que podemos. Y al acostumbrarnos a permanecer en ese presente, descubrimos la siempre presente presencia. La presencia de Dios constante, por delante, por atrás, debajo y arriba, ¿no? Como dice en la nube del no saber, que siempre tienes puesta tu mano sobre mí. Cuando descubrimos esto experiencialmente, vivimos mucho más fácilmente en la suave alegría del que se sabe amado, querido por Dios. Bueno, hermanas y hermanos, amigas y amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy y me permito al final un fuera de tema
pero que es importante destacar. En esta pequeña familia que se va formando día a día, que hemos llamado la Fraternidad del Santo Nombre, familia que no es para nada institucional y que no pretende serlo, que no pretende tener jerarquías ni modos organizativos demasiado estructurados, que lo que busca es simplemente la creación de ámbitos de oración, de fraternidad, de aprendizaje, en donde uno puede incluirse, salirse, volverse, ¿no? Con total libertad. En esta fraternidad, les decía, nos interesa la participación de quien quiera participar en actividades y la participación silente y pasiva de quien quiera hacerlo de ese modo. Es decir, cualquier forma de participación está muy bien. Entonces, quienes sientan un llamado al protagonismo, por ejemplo, oye, mira, yo también quiero hacer un video, ¿no? Como hizo Candelas días atrás, un hermoso video donde nos empezó a preparar este tiempo hacia Pentecostés, como hiciera antes María Jesús cuando nos preparó para la vigilia de la oración, y otros hermanos que participan en los encuentros, en las oraciones. Es decir, quien quiera participar, avise. Miren qué fácil. Yo estoy dispuesto, me interesa, a mí me gusta este tipo de cosas, yo quiero participar activamente en las oraciones, en los vídeos, en la producción de contenidos o en otras cosas que pueden ir surgiendo. Avise, y de ahí vamos viendo que nos interesa mucho la participación de todos. Los que quieren hacerlo de un modo más activo y los hermanos que son un gran respaldo desde el silencio, a veces con sus cámaras apagadas por distintos motivos, pero que están siempre presentes ahí sosteniendo. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando sin cesar el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.